Patria. Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Listo, ¿me escuchan? Un poco bajito, pero sí. Sí, bajito, pero sí se escucha. Voy a buscar audífonos, un segundo, problemas de audio. ¿Mejor? ¿Mejor? Mejor. Gracias. Entonces vamos a empezar. Se bajó de nuevo, no escuchamos. Perdón. Bueno, vamos a empezar el tema hoy de manejo del servicio de urgencias del paciente intoxicado. El día de hoy vamos a exponer quien les habla, Lucero Moreno, y mi compañero Jorge Parra. Entonces, entonces la información del día de hoy la sacamos de la Guía Colombiana de Toxicología. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el manejo inicial del paciente intoxicado en el servicio de urgencias siempre se inicia con el sistema ABCD convencional, recordando que esos pacientes pueden tener traumatismo asociado en su cuadro clínico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la estabilización clínica. El manejo propuesto contiene los siguientes pasos, que pues para mnemotécnica siempre están en este orden: vía aérea, respiración, circulación, alteración del estado mental, diagnóstico clínico, antioterapia, descontaminación, potenciar la eliminación y disposición. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el primero que vamos a ver es vía aérea. Vamos a verlos de manera muy general para ver los puntos claves que hemos tenido en esto. Entonces, debemos posicionar al paciente y permeabilizar la vía aérea con elevación del mentón y una tracción mandibular. Hay que ver la capacidad del paciente de proteger su vía aérea. Entonces, vamos a evaluar si tiene un reflejo nauseoso y de tos. Hay que succionar y limpiar las secreciones. Y la guía nos decía que con el fin de evitar la intubación, se recomendaba el uso temprano de naloxona en las intoxicaciones con opioides y flumacenil en intoxicaciones por benzodiazepinas. Recordando que flumacenil puede desencadenar convulsiones si se usa concomitantemente o el paciente usó concomitantemente cocaína o algún tipo de convulsión anticonvulsivante. Siguiente, por favor. Entonces, en la de respiración, es importante mantener permeable la vía aérea. Hay que observar si el paciente respira, observando los movimientos torácicos, escuchar la respiración y sentirle flujo de aire. Hay que monitorear la saturación de oxígeno y sabiendo que la oximetría en intoxicaciones por monóxido de carbono y metahemoglobinizantes puede aparecer con resultados normales que no corresponden a la oxigenación tisular. Hay que solicitar gases arteriales a estos pacientes siempre. Hay que ver si el paciente no respira, se debe iniciar un dispositivo bolsa mascarilla. Si el paciente se encuentra intubado, hay que verificar la adecuada ventilación y oxigenación. Se puede verificar la posición del tubo con los rayos X. Esto no siempre se hace y se tiene que hacer cuando el paciente ya se encuentra estable. Si el paciente respira espontáneamente, hay que ver cuál es la frecuencia de esa respiración y qué tan profundas son, porque las respiraciones lentas y superficiales están asociadas a depresión del estímulo respiratorio central, y si se presenta con polimnia, hay que sospechar una acidosis metabólica. Siguiente. Okay. En este punto también nos decían estas medidas terapéuticas y algunos antídotos determinados para complementar el manejo de la vía aérea. Entonces están los hidrocarburos y clorados, que debido al riesgo de neumonitis química y edema pulmonar que tenían asociados, entonces se debía iniciar una protección de la vía aérea para evitar su aspiración, y se debía evaluar mínimo la vía respiratoria durante 6 horas posterior a la exposición. En el paraquat es el único en el que está contraindicado el uso de oxígeno. El antídoto para este se llama Tierra Fuller, y vamos a ver más adelante todos los antídotos, pero se los adelanto desde ya. Tierra Fuller, que es un frasco de 60 gramos, y las dosis de adultos son 150 gramos en 1 litro de agua. Los inhibidores de la
colinesterasa, que la atropina disminuye las secreciones que pueden obstruir la vía aérea y que antes de administrar la atropina se debían dar oxigenación previa. Entonces la atropina de 2 a 5 miligramos inicialmente y se continuaba 1 miligramo cada 5 minutos hasta atropinizar. Y en las pacientes que estaban con alergia o anafilaxia se administraba epinefrina a las dosis ahí mencionadas y corticoides y difenhidramina o a criterio del médico. Siguiente, por favor. Estos eran otros de esas medidas y antídotos. En el monóxido de carbono y gases inertes y óxido de carbono se debe administrar oxígeno en altas concentraciones. En el cianuro se iniciaba antidoterapia inmediatamente. La literatura, en la guía inmediatamente no decía, pero buscamos en la literatura y decía que nitrito de amilo, nitrito sódico y tiosulfato sódico, con una terapia alternativa con hidrocobalamina. Eso dependía como de los efectos que había tenido el cianuro en el cuerpo. Si la intoxicación era por metahemoglobinizantes, se utilizaba el antídoto, que era vitamina C con azul de metileno, y si es un accidente ofídico, pues con suero antiofídico. Siguiente, por favor. En la circulación se debía revisar si el paciente presentaba o no presentaba pulso. Si el paciente presentaba un pulso débil o no se le encontraba el pulso, que debía tomarse en la carótida, había que tomar un electrocardiograma para ver el ritmo y la frecuencia cardíaca, a ver si había alteraciones que requerían un manejo específico, como una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, una actividad eléctrica sin pulso, una sistolia. Debía tomarse la tensión arterial para saber si encontramos en un contexto de un paciente hipotenso. Debían tomarse accesos venosos, preferiblemente 2. Inmediatamente tomar una muestra de sangre para toxicología y clínica. Se debe iniciar manejo con líquidos endovenosos y solicitar un análisis si el tóxico que sospechábamos estaba causando la intoxicación tiene eliminación renal. Y la sonda vesical se utiliza en pacientes que están hipotensos con alteración de la conciencia o manejo estricto de líquidos. Compañeros, me dicen si se escucha bien porque es que a veces suelto el micrófono. Sí se escucha bien, Lucero. Gracias. Los antídotos nos mencionaban, aquí no son todos los antídotos que vamos a mencionar, pero son como los principales que nos decía el libro. Están los calciantagonistas con gluconato de calcio. Se puede usar cloruro de calcio al 10%, se utilizan 10 mililitros con una dosis de 0,1 a 0,2 mililitros kilo, o el gluconato de calcio que ya está mencionado, al 10% también se utilizaban 20 mililitros. Ambas son endovenosas, se repetían cada 5 a 10 minutos si era necesario. Los beta-bloqueadores con glucagón. El glucagón es una ampolla de 1 miligramo por mililitro. En adultos se da de 3 a 10 miligramos endovenosos en bolo, seguido de 1 a 5 miligramos en una hora en infusión continua. Los digitálicos se utilizan los fragmentos FAB. De ellos las dosis son más complicadas. Se debe saber cuál es el nivel sérico del medicamento en sangre. Lo encontré con digoxina en nanogramos por mililitro. Eso se multiplicaba por el peso corporal del paciente en kilos y se dividía en 100. Y ese era el número de viales que se tenían que dar por vía oral al paciente. Lo que hace el fragmento FAB es unirse a la digoxina, haciendo digoxina FAB, lo que es un metabolito inactivo, entonces no tiene acción. En los antidepresivos tricíclicos se da bicarbonato de sodio con ampollas de 10 mililitros con un equivalente por mililitro a dosis de 0,5 a 1 equivalente kilo día en bolo endovenoso. Se diluía en solución salina normal y se pasaba en 10 minutos. Y los inhibidores de colinesterasa se utiliza atropina con dosis de atropina de 2 a 5 miligramos inicialmente y se continúa 1 miligramo cada 5 minutos hasta atropinizar. La guía nos recalcaba que la proquilamida está contraindicada si se sospecha intoxicación por antidepresivos tricíclicos y la atropina es inefectiva en caso de intoxicaciones por beta bloqueadores. Siguiente, por favor. Sí. En la alteración del estado mental, que es el punto D, hay que revisar si el paciente se encuentra alerta. Esto lo vemos si responde a la voz, al llamado o a estímulos dolorosos. Si el paciente se encuentra inconsciente, puede hacerse todas las preguntas respectivas al acompañante, si es que lleva uno. Entonces, en un paciente adulto con alteración del estado de conciencia, se pueden dar 25 gramos de dextrosa, que aquí lo ponemos como 50 mililitros de dextrosa al 50%.
concomitante con tiamina 100 miligramos endovenosos o endomuscular con el fin de prevenir el síndrome de Wernicke. Esto si no se encontraba, si no hay disponibilidad de glucometría. También en alteración del estado mental, también nos decía que recordáramos los usos de la naloxona, las indicaciones, que son en pacientes con miosis, puntiforme, depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central, a dosis de 0,4 miligramos endovenoso o endomuscular inicialmente y se puede repetir cada 2 a 3 minutos. Recordando que estos pacientes pueden tener concomitante o asociado un trauma o haber presentado trauma durante la intoxicación. Entonces hay que considerar y descartar otras causas orgánicas y se debe solicitar un TAC cerebral en caso de trauma. Siguiente, por favor. Si el paciente se encuentra comatoso, hay que sospechar una hipotermia debido a condiciones ambientales como ropa húmeda, ausencia de ropa y permanencia prolongada en ambientes fríos. Entonces hay que usar mantas térmicas y líquidos endovenosos tibios. A veces recomendan el lavado gástrico o enemas con líquidos tibios, pero en este último no encontré cuándo íbamos a usar los enemas con líquidos tibios. Si el paciente se encuentra con temperatura mayor de 40 grados, hay que sospechar un síndrome excitatorio delirante, de la cocaína, un síndrome neurolítico maligno, el síndrome serotoninérgico y la hipertermia maligna. Si se encontraba con rigidez, hay que solicitar un CPK total, un CPK-MB y un CPK-MM para rhabdomyolysis. Solicita creatinina y hemoglobina en orina. Todo esto por el riesgo de insuficiencia renal aguda secundaria de daño tubular renal agudo por mioglobinuria. Entonces hay que mantener al paciente muy hidratado y administrar benzodiazepinas como relajante muscular, además de tratar la causa de base que haya originado el síndrome. Siguiente, por favor. Ya. Diagnóstico clínico y terapia, en este los unimos. Hay que hacer una adecuada historia clínica. Ya les dije que si el paciente se encuentra inconsciente hay que preguntarle qué pasó, qué tomó, todo respectivamente al acompañante, un examen físico detallado, la solicitud de paraclínicos apropiados para la intoxicación que creemos o que conocemos que el paciente tiene, teniendo una primera sospecha clínica, impresión diagnóstica, permite orientar estas solicitudes y de acuerdo al tóxico involucrado en la intoxicación y según su indicación y disponibilidad de los paraclínicos que tengamos al alcance. Siguiente, por favor. Okay. Esta es una tabla que encontramos que nos pareció muy útil para propósito que nuestros compañeros pudieran recordar cuál tóxico va con cada antídoto. Entonces, si quieren los voy a explicar uno por uno en la siguiente, por favor. Entonces, estas tablas se encontraban al final de la guía de toxicología colombiana. Es bastante útil y me parece que deberíamos tener la mano en el rural en caso de que nos llegaran. Sin embargo, hay una línea que uno puede llamar 24 horas en caso de que les llegue un paciente intoxicado. Uno puede llamar ahí para que le brinden ayuda. Sin embargo, se las voy a mencionar brevemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, en una intoxicación con opiáceos, opioides, se usa de antídoto naloxona con dosis de 0,4-2 miligramos cada 2 a 3 minutos, según respuesta clínica hasta 10 miligramos endovenoso. Siguiente. Con las benzodiazepinas se usa flumazenil a dosis de 0,2 miligramos endovenoso en 30 segundos y no responde 0,3 miligramos endovenoso en 30 minutos y posteriormente 0,5 miligramos repetir cada 30 segundos hasta un máximo de 3 miligramos. Siguiente, por favor. Tenemos en cuenta que el flumazenil está contraindicado en los pacientes que sufran de epilepsia. Gracias. En intoxicaciones por acetaminofén se usa N-acetilcisteína por vía oral 140 miligramos kilo diluido y continuar a 70 miligramos kilo cada 4 horas por 17 dosis. Endovenoso 150 miligramos kilo en 200 mililitros de dextrosa al 5%, se pasa en 15 minutos, seguido de 50 miligramos kilo en 500 mililitros de dextrosa al 5% en 4 horas y continuar luego con 100 miligramos kilo en 1000 mililitros de dextrosa al 5% en las siguientes 16 horas. Siguiente, por favor. Los inhibidores de la colinesterasa, organofosforados y carbamatos, pues generalmente siempre dicen atropina. Entonces sería sulfato de atropina, ampolla 1 miligramo mililitro, a dosis de 2 a 5 miligramos inicialmente,
se continúa 1 miligramo cada 5 minutos hasta tropinizar. La difenhidramina, el bicarbonato de sodio, las osmias y la proclamida generalmente también están indicadas. Siguiente, por favor. Con los betabloqueadores se utiliza glucagón a dosis de 3 a 10 miligramos endovenoso en bolo, seguidos de 1.5 miligramos hora en infusión continua. Esas son las dosis de adultos. Siguiente, por favor. La metahemoglobina se utiliza azul de metileno y vitamina C. Algunos dicen que vitamina C podía darse solo, sin embargo me puse a revisar un poco y decía que el uso sin el azul de metileno era casi obsoleto. Entonces deben usarse las dos al tiempo, eso es importante que recuerden eso. Entonces se usa azul de metileno, dosis de 1 a 2 miligramos kilo, endovenoso lento en 5 minutos y se repite dosis a los 30 a 60 minutos según sea necesario. No repetir si no responde después de la segunda dosis. Y también sea vitamina C, 500 a 100 miligramos cada 8 horas. Siguiente, por favor. Bueno, el metanol decía etanol absoluto, ampolla en etanol absoluto al 96%, bolo de 1 cc kilo, diluido al 10%, solución salina normal o en dextrosa al 5%, endovenoso, manteniendo a 0.16 cc kilo hora, diluido al 10%. Siguiente. En intoxicaciones por hierro debemos dar deferoxamina con dosis de 10 a 15 miligramos kilo hora en infusión continua, máximo 6 gramos día. Siguiente. ¿Me escuchan bien? Sí, Jorge. Listo. Entonces vamos a hablar una de las partes importantes que sería la descontaminación y pues vamos a ver que la podemos aplicar en dos superficies. Primero la superficie externa, entonces vamos a ver que la podemos aplicar en piel, ojos y pues por la vía respiratoria. En piel vamos a aclarar algo. Cualquier tipo de tóxico que esté o pues que sea que esté en contacto con el paciente por la epidermis, entonces hay que primero, antes de empezar a eliminar este tóxico, debemos tener en cuenta las medidas de bioseguridad que debemos tener como personal de salud, pues para no entrar en una contaminación nosotros también. Entonces, primero debemos retirar toda la ropa y además, después de retirar toda la ropa, debemos hacer un baño corporal exhaustivo, totalmente completo todo el cuerpo con muchísima agua y la guía recomienda aplicar jabones neutros para eliminar cualquier resto del tóxico. Ahora, cuando un tóxico invade el epitelio o en específico la córnea, nuestros ojos, la guía nos recomienda como primera opción y el primer manejo de atención sería lavar con abundante líquido, pero entonces ellos aclaran que es con suelo fisiológico, pues solución salina al 0.9%. Entonces debemos lavar el ojo afectado entre más o menos unos 15 a 20 minutos con abundante suero y ellos calculan que deberíamos gastar entre unos 2.000 a 5.000 cc por cada ojo en dado caso que los dos ojos estén afectados. Y cuando estemos haciendo esta descontaminación en el ojo, debemos verificar el fondo, los sacos conjuntivales, para que pues hayamos eliminado cualquier residuo del mismo. Ahora, para descontaminar la vía respiratoria, entonces nosotros necesitamos introducir algo que nos barra el tóxico que ingresó a la misma. Por ende, lo que podemos hacer en primer nivel de detección es administrar oxígeno. Entonces, administrar oxígeno por cualquier elemento, por cánula o por lo que tengamos en nuestro nivel de atención para poder descontaminar esta vía. Ahora, la segunda parte, la más importante, diría, en cuanto a la descontaminación gastrointestinal, no, la anterior, por favor. En la que estaba yo. Ahí, gracias.
Entonces, en la descontaminación gastrointestinal vamos a tener cinco elementos o 5 acciones en las cuales podemos hacer, pues, llegar a eliminar el tóxico en esta vía intestinal. Entonces, la primera es la emesis, pero vemos que en una gran mayoría de tóxicos está contraindicado la emesis. Entonces, la emesis solamente está indicado cuando nosotros no tenemos los elementos para hacer o realizar un lavado gástrico. Si nosotros no tenemos para hacer un lavado gástrico, entonces si no tenemos los elementos, si no tenemos sonda ni lo necesario para realizarlo, está indicado el emesis, pero en algunos tóxicos que vamos a hablar más adelante. Entonces, la emesis está contraindicado. Entonces, estas son las contraindicaciones en las cuales están contraindicado, valga la redundancia, realizar este procedimiento con los pacientes. Primero, cuando el paciente tenga una alteración del estado de la conciencia. Segundo, cuando haya ingerido cáusticos o corrosivos. Y tercero, cuando haya ingerido hidrocarburos. Y además, en aquellas personas que son mulas o que transportan cierto tipo de sustancias delictivas. Entonces, en estas cuatro circunstancias, la guía nos dice que está contraindicado la emesis. Entonces, de por sí, en las otras situaciones podríamos realizarlas cuando no tenemos los elementos para realizar un lavado gástrico, que sería la primera opción. Entonces, si llegamos a elegir la emesis, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, para la emesis, la guía nos nombra dos elementos. Primero, que es el permanganato de potasio, que es un mineral, es como sales, a veces viene preparado en soluciones, lo cual se administra, y el mecanismo de acción de este medicamento sería irritación de la mucosa gástrica, pero entonces no una irritación que genera o sea, eso es en menos de un minuto lo que genera es el evento emético, por lo cual lleva a que el paciente pues presente el mismo. Y además que es un jarabe de ipecaucana, es un jarabe indio, o sea, es de los indígenas que lo utilizaban para tratar pues patologías, como digo, musculares en ellos, pero entonces en nuestra medicina se utiliza para producir el vómito. Entonces, estos son los dos medicamentos o las dos sustancias que la guía utiliza o la guía nos recomienda para poder producir la emesis. Y hay que tener algo muy importante en cuanto a la emesis. La emesis está indicado de primera línea en aquellos pacientes, o podríamos decirlo en aquellos niños que ingieren los totes. Si ustedes se acuerdan en todo diciembre, esos totes que uno bota al piso y con el pie uno los arrastra para que tuteen, a veces los niños se los comen. Entonces la emesis es indicado o es la primera línea que uno debería hacer para poder extraer o para poder eliminar este sulfato blanco, el cual ingresa, fosfato blanco, el cual ingresa a la vía y que tiene que eliminarse rápidamente porque si no produce pues unas consecuencias pues muy desastrosas. Ahora, el lavado gástrico, que sería la siguiente parte en cuanto a descontaminación, vemos que es más efectivo el lavado gástrico si lo utilizamos o si lo realizamos en la primera hora. Está indicado en la ingesta masiva de sustancias pues tóxicas, como lo vamos a nombrar más adelante, y en algunos casos, pues si bien la efectividad está descrita en la primera hora, en algunos casos se puede realizar hasta las 6 posteriores horas de la ingesta. Entonces hay que tener en cuenta que el lavado gástrico está contraindicado en cáusticos y corrosivos. Cáusticos, corrosivos e hidrocarburos. ¿Por qué está contraindicado? Porque podemos empeorar la situación de irritación en la parte esofágica, lo cual pues puede empeorar las cosas. Entonces, en estas dos condiciones está contraindicado el lavado gástrico. De resto,
en las intoxicaciones, en las demás intoxicaciones, la guía recomienda que todo paciente intoxicado se le debería realizar el lavado gástrico. ¿Cómo vamos a hacer un lavado gástrico? Entonces le vamos a decir a la enfermera que nos pueda colocar una sonda nasogástrica y vamos a instilar de 100 a 150 cc pues, por cada instilación. Entonces, instilamos los 100 a 150 cc de solución salina y después la removemos ya sea por gravedad o por presión positiva que ejerzamos sobre la misma. Y después seguimos instilando en estas cantidades hasta completar entre unos 4 a 5 litros. Entonces, esa es la manera de hacer un lavado gástrico, hasta completar de 4 a 5 litros de solución salina. El tipo de descontaminación que sería la irrigación intestinal. Entonces, de por sí lo que hace, si ustedes ven el polietilenglicol, lo que hace es una sustancia que atrae por mecanismo osmótico, es como una resina, capta diferentes iones y además hace que sea aumenta la concentración osmótica en la luz intestinal para que aumente el tránsito intestinal y el tóxico se pueda eliminar más fácilmente o más rápido. Entonces, en la irrigación intestinal podemos utilizar el polietilenglicol, que más adelante les voy a dar las dosis. Entonces, las dosis son más o menos las mismas que utilizamos aquellos pacientes que los vamos a llevar a una colonoscopia, en las cuales debemos limpiarlo. Entonces, un sobre de polietilenglicol lo diluimos en 1 litro de agua y como el paciente tiene la sonda nasogástrica, vamos a pasar de 15 a 25 cc kilogramo hora, o si el paciente nos está tolerando la vía oral, le vamos a dar un vaso cada 15 minutos hasta que el litro sea totalmente pasado por esta vía. ¿Listo? Y en cuanto a la remoción quirúrgica, pues es en los pacientes, por ejemplo, las mulas, las personas que tienen que ser llevadas a quirófanos, porque pues no se pudo eliminar de forma indirecta o de forma directa mejor las cápsulas en el intestino. Ahora, el siguiente punto, esto era descontaminación, pero entonces nosotros también le podríamos ayudar a nuestro sistema o a nuestro cuerpo a potenciar la eliminación de algunos tóxicos que entran a circulación y que empiezan a hacer daño. Entonces, bueno, ¿cómo le ayudamos a nuestro cuerpo? Hay diferentes maneras. Si ustedes ahí en la pantalla ven 6 maneras de poder ayudarle a nuestro cuerpo, pero como médicos generales yo creo que podríamos tener en cuenta la primera y la última, y la de alcalinización de la orina, pues yo creería que se puede, pues en dado caso, pues con un poco más de experiencia o en un nivel más de complejidad, pero les voy a explicar en qué consiste cada una. Forzar la diuresis, pues vamos a utilizar diferentes medicamentos, o en este caso vamos a utilizar lo que es la furosemida y el manitol. Entonces, un diurético de asa y un diurético osmótico. Tener en cuenta que el diurético de asa y el diurético osmótico solo lo vamos a utilizar cuando el paciente no tenga o se haya descartado que el paciente tenga una lesión renal previa o que durante la intoxicación el paciente esté en una falla renal aguda. Si el paciente no le encontramos ninguno de estos signos o la clínica para que presente o para nosotros pensemos en una falla renal aguda, podemos utilizar diuréticos para forzar la diuresis y aún así ayudar a eliminar el tóxico sanguíneo. Ahora, alcalinización de la orina. Entonces, vemos que mi compañera Lucero nombró muchos medicamentos buffer. Lo que hace sería contrarrestar, ejemplos, si está en un tóxico que genera acidificación sanguínea o pues alteración del pH, que me lleva hacia una acidificación, lo que hace el buffer sería contrarrestar o la contraparte en cuanto a la alquilinización para llevar a una ionización del tóxico y así se puede eliminar de una manera más fácil. Entonces, dentro de estos elementos para alcalinización de la orina,
podríamos utilizar bicarbonato de sodio a las dosis que mi compañera ya las nombró anteriormente, con lo cual nosotros facilitamos que haya un mayor porcentaje de fracción ionizada del tóxico, por ende sea más fácil la eliminación del mismo. Ahora, en aquellos tóxicos que son alcalinos, podremos colocar un ejemplo como la escopolamina. Entonces nos vamos a la contraparte. Podríamos administrar un medicamento que nos lleve o que sea ácido para poder llevar a la parte ionizada del tóxico y así la podamos eliminar. Entonces en escopolamina, como es algo alcalino, podemos administrar, y la guía recomienda administrar vitamina C, lo cual acidificamos la orina y nos ayuda a la eliminación de estos tóxicos. Entonces, tener en cuenta bicarbonato de sodio y vitamina C en cuanto a la acidificación de la orina. La hemodiálisis, la hemoperfusión y la hemofiltración, pues no me voy a tener eso porque ya es un poco tema de mayor complejidad, pero entonces en caso en que el paciente siga deteriorando, su clínica sea pues hacia el empeoramiento, entonces estas son las tres, cualquiera de esas se puede utilizar para tratar de descontaminar el flujo sanguíneo. Y la otra sería administrar las dosis repetidas de carbón activado. Entonces, dejé esta de últimas para de una vez explicar en cuanto a potenciar eliminación y en descontaminación. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿a qué paciente le vamos a administrar carbón activado? La guía me dice que a todo paciente intoxicado que nos llegue al servicio de urgencias le vamos a administrar carbón activado, excepto en las siguientes, pues en los siguientes tóxicos que vamos a nombrar más adelante. Pero entonces, que se nos quede aquí claro, todo paciente que llega a servicio de urgencias le vamos a administrar carbón activado, excepto, ahorita la siguiente diapositiva les voy a decir excepto en qué tóxicos el carbón activado nos serviría. Más adelante les voy a nombrar cómo lo vamos a administrar y cuál es la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, en la última parte del algoritmo para atender a nuestros pacientes en urgencias, entonces tener en cuenta que el paciente se nos puede complicar. El paciente nos puede pasar de un estado que pues nos está hablando a un estado comatoso. Entonces debemos tener en cuenta que en un primer nivel debemos reanimarlo, debemos hacer la atención primaria, colocar lo que nosotros o lo que tengamos en nuestro primer nivel, estabilizarlo y remitirlo a un centro de mayor atención, ya que el paciente se nos puede complicar. Entonces, el paciente puede requerir otros manejos u otras especialidades interconjuntas para poder tratar a estos pacientes. Y la guía nos dice que todo paciente intoxicado se debe reportar al CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el cual pues nos va a ayudar o nos va a guiar en cuanto a dónde debemos llevar a estos pacientes. Ahora hay que tener algo muy en cuenta, es que si vemos, a veces las intoxicaciones son autoinfligidas, pero a veces también lo vemos en otros procesos delictivos. Entonces, como médicos, nosotros también podemos, o de por sí hacemos dos cosas, la parte médica y a veces llegamos a hacer la parte de peritos, y en cuanto podemos responder ante la ley, entonces debemos tener en cuenta que todos los elementos con el cual llegue la persona intoxicada a urgencias, nosotros deberíamos iniciar una cadena de custodia, ya que puede ese proceso llegar a estrados judiciales. Entonces, todas las muestras biológicas y además todas las muestras y elementos que tenga el paciente, nosotros debemos ser muy cuidadosos con la manipulación y tener en cuenta la cadena de custodia, ya que pues esto puede, o de por sí, es un punto legal que debemos hacer buena la práctica. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a ver las diferentes preguntas. Entonces, la guía nos dice, bueno, vamos a mirar o vamos a empezar a preguntar, pero entonces teniendo en cuenta que algunos pacientes pueden llegar
conscientes o inconscientes, y algunos pacientes pueden llegar conscientes y con su acompañante. Cuando un paciente llegue con el acompañante, siempre debemos darle beneficio a la duda, pensando en que el acompañante sea el perpetrador de aquel paciente pues que se haya tomado el tóxico. Entonces, frente a eso, deberíamos darle, ojo, pues con juicio clínico deberíamos darle más peso a las palabras del paciente, ya que el acompañante, aún así siendo familiar, puede ser el perpetrador. Pero también debemos comparar las versiones para nosotros poder llegar a un enfoque diagnóstico, que lo que nos importa es poder manejar excelente el paciente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? Si además de tóxico fue robado, fue violentado, qué medicamentos o sustancias consume habitualmente, todos los antecedentes, hacer una historia clínica muy completa y además evaluar un poco, ahondar un poco más en el tóxico, teniendo en cuenta preguntar la intención, preguntar pues ya que debemos descartar intención suicida. Entonces, si se quiso tomar el tóxico para matarse o si se lo tomó solamente para llamar atención, ya que pues en estas dos preguntas van a variar en cuanto al manejo, pues ya es un paciente que debe ser interconsultado con psiquiatría, pero entonces la intención suicida va a depender de esas preguntas. ¿Con qué intención se tomó el tóxico? Entonces, la vía de administración, qué cantidad es lo más importante, y en cuanto a qué cantidad deberíamos poder con la familia o con los que están viviendo que nos traigan la muestra, el frasco, para nosotros mirar qué cantidad ingirió y pues así nosotros tener más certeza del tóxico. Entonces, si podemos obtener el envase o el empaque, sería especial, o sería pues nos ayudaría mucho en cuanto a nuestro enfoque diagnóstico. Entonces, estas son una de las preguntas en las cuales nosotros debemos ahondar, debemos ser un poco muy Sherlock Holmes, ahí especificar cualquier cosa para nosotros anotarlo en la historia, ya que la historia también puede ser parte del proceso legal en el cual nosotros pues va a ser examinada esa historia. Entonces debemos ser muy específicos, preguntar de todo para nosotros dejarlo bien claro en la historia. La siguiente, por favor. Ahora, el examen físico, pues como cualquier otro paciente que nos llegue a urgencias, debemos hacer examen físico completo, pero en esto hay que tener en cuenta que si además de la intoxicación, el paciente nos llega con otros signos externos de trauma, nosotros deberíamos también, además de pensar en intoxicación, también pensar en lo que hablamos ayer con el doctor del ATLS, examinarlo completamente, porque el paciente se pudo intoxicar y además pudo tener pues otras golpes o no sé, otras complicaciones de la misma, derivadas de la misma intoxicación. Entonces debemos enfocarlo con un paciente politraumatizado o examinarlo completamente y descartar patologías potencialmente mortales en los primeros minutos. Entonces, examinarlo completo y mirar signos de irritación o quemadura por tóxicos, porque es importante lo último que les estoy hablando. Les voy a colocar el ejemplo del paraquat. Entonces, mi compañera arriba nos había comentado en cuanto a la sal o cuanto el antídoto para ellos, pero entonces yo les dije, a todo paciente se le debería, aparte de las contraindicaciones que les nombré para el lavado gástrico, a todo paciente se le debería realizar el lavado gástrico, pero en aquellos pacientes con intoxicación con paraquat, les recuerdo pues que el paraquat es un plaguicida, entonces es uno de los plaguicidas más mortales. Entonces, además de ser plaguicida, el paraquat está acompañado con un ayudante, pues que son hidrocarburos, los cuales ayudan a irritación de la vía gastrointestinal, en especial en la parte media del esófago. Entonces, si nosotros encontramos signos de irritación o quemadura en la faringe o en la zona externa de la boca, nosotros estaríamos contraindicados de pasarle una sonda con un paciente intoxicado con paraquat hasta que sea valorado por un gastroenterólogo o con alguien pues con mayor experticia, ya que podríamos perforar o hacer más daño en esta vía que ya está maltratada. ¿Listo? Entonces, la siguiente.
Vale. Ahora, en la inspección nos va a dar muchas pistas en cuanto al tóxico, en dado caso de que el paciente no llegue inconsciente o que no tengamos acompañante. Entonces, un paciente que nos llegue con un color cianótico, pues ahí están las causas o los posibles tóxicos que haya ingerido el paciente. Un color grisáceo rosada, pues no. Más adelante les muestro la imagen para que se piense en cianuro, ya que es algo muy característico. Ictericia serían tóxicos que nos afecten como tal, el metabolismo hepático, azuloso, metahemoglobinizantes, como son las anilinas. Son muy frecuentes, por ejemplo, en pinturas y en demás sustancias industriales. El verde, que sería para el paraquat del cual les vamos a hablar. Y a continuación les traigo estas dos fotos. No están muy claras, perdónenme, pero es que no las pude encontrar con una mayor resolución, pero a su izquierda sería el color gris rosáceo. Pues traten de imaginárselo, pero así se vería un paciente, aunque esta es una imagen post-mortem, pero más o menos sería el color de un paciente con cianuro ya en estados muy avanzados, o sea, severo, ya el paciente ahí está pues muerto. Y en la parte derecha, ustedes, en la parte superior, del labio, a la parte del filtro, ven que es como un color verde terroso. Entonces, no está muy claro, pero entonces ese es el color verde que nos nombra la literatura para el paraquat. Entonces, esos serían como los dos colores. En la siguiente, pues, esto es como un poco más yo sé, como de entrenamiento en nuestra nariz. Pero entonces, si ustedes me preguntan, busqué en la tarde a qué huelen las almendras amargas. La verdad, nunca he leído almendras amargas. Lastimosamente lo vamos a aprender cuando nos llegue un paciente intoxicado con cianuro. Pero cuando me dicen almendras amargas, yo solamente pues, se me viene a la mente pues, muertes novelescas y a Gabriel García Márquez. Del resto no sé a qué huele las almendras amargas, pero entonces ese sería el olor característico para el cianuro. Un olor a ajo que ya es más, lo tenemos más presente, serían los órganos fosforados o lo arsénico, gasolina o petróleo, los hidrocarburos, el alcohol, pues el mismo, y tierra húmeda, pues esto es más fácil como describir, los que han vivido en pueblo, cuando llueve bastante y pues uno sale y huele como la naturaleza, a eso huele la intoxicación por cocaína o por bazuco. Y la hierba dulce, pues no sé qué huele la hierba dulce, pero es el tóxico por marihuana. No, ahí les dejo la tarea que huele la hierba dulce. Entonces, eso sería como en la parte olfatoria. La siguiente entonces, pues completar el examen físico, como dijo mi compañera, la temperatura, si encontramos un paciente hipertérmico, hipotérmico, normotérmico, pues hay que tener en cuenta el síndrome serotoninérgico y todo lo que me puede llevar a una hipertermia maligna, pero también hay que tener en cuenta que mientras estoy atendiendo al paciente, debemos evitar la hipotermia, ya que pues puede empeorar las cosas o puede empeorar el estado del mismo. Entonces las áreas dolorosas, palpar huesos largos, palpar las costillas, palpar todos los arcos costales, palpar pues en general hacer un examen muy minucioso. Las heridas abiertas debemos examinarlas y pues enfocarlas, depende de la extremidad o depende del lugar en donde esté, las deformidades o fracturas. Entonces todo eso debemos abordarlas, cómo se aborda una fractura, cómo se aborda una herida, pero a la vez pues debemos también enfocarlas en cuanto a pistas para que nos lleven a pensar en un posible tóxico. Entonces, y aquí les recargo las pertenencias nos pueden dar también muchas pistas para buscar un posible tóxico cuando no tenemos ninguna otra información. Entonces, revisar los documentos, los recibos de compras que pueda traer el mismo paciente, las fórmulas, evaluar cada uno de los cositos, de los detalles que el paciente nos pueda traer en la ropa para nosotros poder ahondarlo y pues abordarla de la mejor manera y tener en cuenta que todas estas cosas deben entrar en cadena de custodia. ¿Listo? Importante, pues esto no, precisarlo, los signos vitales deben estar anotados de la manera más precisa posible. Entonces, ahora sí vamos a la siguiente, porfa. Vamos a mirar cuáles son las dosis. ¿Me puedes dar otra, por favor?
esta. Entonces, anteriormente les dije que a todo paciente intoxicado se le debería administrar carbón activado, pero en aquellos pacientes que hayan ingresado por el consumo de alguno de estos tóxicos, en estas sustancias el carbón tiene una absorción pobre. El carbón o el mecanismo de acción del carbón activado es como una acción de quelación. Lo que hace es que atrae, en otras palabras, el tóxico y lo elimina por la vía gastrointestinal. Entonces, en estas sustancias, la absorción o el mecanismo de acción que tiene frente a las mismas, el carbón activado, pues es muy pobre. Entonces, por ende, en estos tóxicos no serviría de mucho nosotros administrar carbón activado. Del resto, la guía nos dice que a todos deberíamos administrarlo. Entonces, las dosis. Si ustedes, el carbón activado viene en una presentación, en una suspensión oral de 50 gramos de carbón activado en 200 mililitros. Entonces, las dosis, la anterior, porfa, yo. Las dosis la administramos de la siguiente manera. Entonces, ahí ustedes están viendo en la pantalla que la dosis es 1 gramo por kilogramo de peso vía oral o por sonda nasogástrica. Entonces, administramos esa cantidad por sonda nasogástrica, la ponemos a instilación y en algunos casos nosotros lo podemos retomar o lo podemos volver a hacer la administración del carbón activado 6 a 8 horas después. Eso va a depender del tóxico con el cual estemos tratando. Entonces recordemos la dosis, que es 1 gramo por kilogramo de peso vía oral si el paciente la está tolerando, o por la misma sonda nasogástrica que ya hemos pasado para realizar el lavado gástrico. Tener en cuenta, primero realizamos el lavado gástrico como ya les nombré anteriormente, exceptuando las contraindicaciones del mismo. Después del lavado gástrico vamos a administrar el carbón activado a la dosis que ya les nombré. La siguiente, porfa. La siguiente. Listo. Catárticos. Entonces, esta es otra manera de descontaminar y a la misma vez de potenciar la eliminación del tóxico. Entonces, vemos que este elemento, los elementos que vamos a nombrar, me limitan la absorción del mismo. Entonces, se deben administrar, la guía recomienda que se deben administrar en cualquier ingesta tóxica. Entonces, vamos a utilizar los más utilizados, como ustedes ven en la parte inferior izquierda, vemos que sería el hidróxido de magnesio o lo que nosotros conocemos como la milanta, la milanta, y también el polietilenglicol. Entonces, el mecanismo de acción que ya les nombré de los dos, entonces un mecanismo osmótico lo que hace es que aumenta la concentración y por ende en la luz intestinal de agua y de diferentes iones, lo cual hace pues que se aumente el tránsito intestinal y la eliminación del tóxico. Entonces, esos serían los dos catárticos, polietilenglicol y el hidróxido de magnesio. Entonces, las dosis que ya les nombré anteriormente, entonces sería la del polietilenglicol, la del sobre en 1 litro, y la dosis de pasar de 15 a 25 cc kilogramos pues cada hora, o un vaso cada 15 minutos. ¿Listo? Y el hidróxido de aluminio, la dosis para adultos de forma catártica es de 10 a 15 gramos. Entonces, de 10 a 15 gramos. Hay unas presentaciones de Philips que vienen en unos tarritos azules que son de 5 a 7 gramos por tarrito. Entonces, más o menos calculamos 2 tarritos de esos azules se les da al paciente para que se elimine por medio intestinal. Entonces, la guía enfatiza que sea hidróxido de magnesio y no otros catárticos que contengan sulfato, ya que pues pueden empeorar el estado neurológico, o también nos pueden afectar los riñones, ya que pues los tóxicos también de manera directa me lo está afectando. Entonces, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, y el polietilenglicol serían los catárticos a las dosis que ya les nombré, y pues esto va a ser en cuanto a criterio médico, pero nos ayuda para eliminar lo que es pues la concentración del tóxico.
La guía nos nombra un tóxico en especial que sería el mercurio, ya que el mercurio pues, pues tiene una absorción lenta y pues se elimina de manera lenta por el tracto gastrointestinal. Entonces, en aquellos pacientes intoxicados con mercurio, deberíamos utilizar catárticos para eliminar pues más rápido el tóxico de nuestra vía gastrointestinal. Mi compañera anteriormente nos nombró, entonces estos serían otros antídotos o otras maneras de nosotros eliminar o ayudar a la eliminación por vía gastrointestinal. Sería la tierra de Fuller, que como si ustedes ven, el paraquat lo que hace es cuando toca la tierra se adhiere de una manera muy fija o muy rápido a la tierra. Entonces la tierra de Fuller actúa de una manera como una grea o como una tierra, lo cual hace que se pegue rápido o de una manera más fija el paraquat a esta tierra y pues se puede eliminar. El cayatsalate la podríamos tener en cuenta como una resina, lo cual nos ayuda a traer todo el tóxico a la luz intestinal para poder eliminarlo. Entonces, en intoxicación por litio y potasio, si ya lo hemos visto en el manejo de la hiperpotasemia, el permanganato de potasio, como ya les nombré, tiene la misma función del cayatsalat, pero entonces hay que tener en cuenta que el permanganato también nos produce un efecto postrémico, o sea, emesis, en los cuales el fósforo blanco, lo de los totes, que ya les nombré, que es importante hacer que el paciente vomite o tenga la emesis en los primeros minutos que lo ingiere. La colestiramina, que es una resina, entonces en organoclorados, hidrocarburos, inosdigitálico nos puede ayudar. Y el almidón en aquellos tóxicos con yodo o soluciones yodadas. La siguiente, por favor. Entonces, estos son los otros métodos de reducción que ya les nombré. Entonces, la diuresis, la furosemida y el manitol, tener en cuenta las excepciones de lesión renal previa o lesión renal aguda por el mismo tóxico. Y en alcalinizar o acidificar la orina, entonces teniendo en cuenta el bicarbonato de sodio o en dado caso la vitamina C. Y en esto hay algo muy chévere, si ustedes se pueden dirigir a la guía y la guía lo nombra. La Universidad de Antioquia pues sacó un protocolo de ellos específico en cuanto a cómo manejar el paciente con paraquat, ya que estos pacientes tienen un pronóstico terrible. Entonces en ellos nombran varios medicamentos como el propanolol, la N-acetilcisteína, pero entonces tienen muy en cuenta este último punto de alcalinizar y acidificar la orina. Ellos utilizan la vitamina C, 1 gramo cada 12 horas por 20 días en pacientes que son intoxicados que están intoxicados por paraquat. Entonces ellos utilizan pues este elemento. Entonces hay que tener en cuenta pues estos medios para nosotros eliminar rápidamente del cuerpo el tóxico en el paciente. Entonces pues la siguiente. Entonces pues la hemodiálisis, pues ustedes ya conocen pues el mecanismo por el cual actúa, pero entonces es recomendada en aquellos pacientes que son politoxicaciones, que tienen un tóxico sin antídoto, que los niveles sanguíneos del tóxico en sangre son muy altos y que además el paciente nos esté cursando con una insuficiencia renal y que el deterioro clínico del paciente esté aumentando. Entonces, estos serían pues los criterios para la hemodiálisis. Entonces, en resumen, pues esto es a rasgos generales lo que nosotros les traemos y es como un abordaje. La guía, después de este abordaje en general, nos empieza a hablar de cada tóxico y como mi compañera ya lo nombró, pero entonces para cada tóxico que la guía nombra, ella remite en la primera parte del tratamiento a todo paciente intoxicado, se les debe realizar este abordaje inicial que estamos nombrando. ¿Listo? Entonces, y pues los antídotos que mi compañera ya nombró y con los datos en cuanto a su posología. Entonces, este es el abordaje inicial que todo paciente intoxicado se le debe realizar en el servicio de urgencias. Entonces, espero que haya sido de agrado para todos. Muchas gracias. Muy bien, Lucero, muy bien, Jorge. Yo recomendaría algunas cosas puntuales, ¿no? La guía es muy escéptica en el vómito inducido,
¿sí? Y no se consigue acá en Colombia el jarabe de Ipecacuana, ¿sí? Porque creo que lo retiraron, eh, no tiene ahora registro INVIMA. Pero los gringos no lo han desechado del todo porque ellos dicen que si una persona está lejos de un centro de atención médica más allá de 2 horas y media y tiene una intoxicación grave, debería usarse la emesis como un mecanismo de salvar la vida de ese paciente. Obviamente con las contraindicaciones que tiene inducir el vómito, ¿no? Que el paciente no tenga pues una esofagitis por cáusticos, por álcalis, que no tenga alterado el estado de la conciencia, y eso porque podría broncoaspirarse o perforarse el esófago. Sin embargo, las personas, lo que uno encuentra de estos productos que producen emesis es que la ipecacuana, por ejemplo, produce un vómito incoercible que lo suspendieron o lo han quitado porque llega a causar también desgarros esofágicos, como en la enfermedad de Mallory-Weiss. Entonces, también tiene problemas de sangrados digestivos por desgarro esofágico. Por eso también es que lo han querido como limitar su uso. Bueno, lo otro, el carbón activado, usualmente, pues sí, la presentación del carbón activado, sí viene en frascos diluido 50 gramos en 200 mililitros, pero esa es como la forma play del carbón activado, ¿sí? Sin embargo, las clínicas y a veces en el mismo hospital no se consigue esta presentación, aunque sí existe en Colombia y todo, y el hospital la compraba a veces, pero hay que mirar a ver, que no siempre está disponible, y compran el carbón en bolsas, como comprar café. Entonces compran 1 kilo, 2 kilos, etcétera, de carbón activado. Y el médico tiene que saber que el carbón activado, 1 gramo, o sea, la dosis es de 1 gramo por kilo, por dosis, y una cucharada rasa, cuchara de sopa, tiene 15 gramos. Entonces, una persona pesa 75 kilos, por ejemplo, tendría que usar 4 cucharadas de este carbón, ¿sí? Y dice que la forma de preparación es 1 gramo por cada 4 mililitros de agua o de solución salina por cada gramo. Entonces, esa es como la forma de diluirlo. Entonces, si usted tiene, digamos, 60 gramos de la preparación de 60 gramos, entonces 6 por 4, 24, tendría que diluirlo en 240 de agua o de solución salina, para que le quede en la forma adecuada de la preparación. Esa es como alguna otra cosa. Lo otro, tal vez también con el carbón activado, para insistir, es que no solo en algunos productos no sirve porque no los adhiere a él, como los que usted mencionó, o sea, todos esos metales pesados. Tampoco sirve en pacientes que han recibido, obviamente, hidrocarburos, ácidos y álcalis, pero también está contraindicado en los ácidos, en los álcalis, por el temor a que exista una perforación intestinal o esofágica principalmente, y causar mediastinitis por el uso del carbón. Y también en los pacientes que tienen alteración del estado de la conciencia, y si no se ha asegurado la vía aérea con una intubación orotraqueal, sería mejor no darle el carbón activado, porque la broncoaspiración de carbón activado puede ser letal. Entonces también tener como esa precaución con el uso del carbón activado, a pesar de que sí es un antídoto universal. Pues con las excepciones que hemos mencionado, o que ustedes mencionaron y que yo estoy diciendo. Lo otro con el carbón activado es que la guía recomienda una dosis de carbón activado, pero también plantea algunas excepciones. Entonces, aquellos pacientes que tienen circulación enterohepática, ¿sí? del tóxico, se beneficiarían de dosis repetidas de carbón activado. Los demás tal vez no se benefician. Entonces, con una sola dosis es suficiente. Pero si el tóxico es absorbido en la vía gastrointestinal y es llevado al hígado y excretado nuevamente por la bilis más tarde, entonces sí se beneficia de 2 o 3 dosis adicionales de carbón activado. Ese sería como el punto. Un ejemplo, los tricíclicos, los barbitúricos. Estos se pueden recibir dosis adicionales de carbón activado porque tienen circulación enterohepática. Pero el resto de medicamentos, de tóxicos, pues no se benefician de dosis repetidas. ¿Qué más? El resto está
perfecto, me pareció bien, la revisión bastante amplia, es difícil esa guía en el sentido que es extensísima y uno, en la parte general es lo que nos interesa, porque después vienen las cosas muy específicas y ya es cuando pues, se tiene un caso muy particular. Lo más importante es que el médico general sepa cuál es el abordaje, cómo se hace un lavado gástrico, cuáles son los antídotos y los métodos que puede usar en un servicio de urgencias de primer nivel o de segundo o de mayor complejidad. Entonces esa era como la idea, no hacerle todo a los mismos, a la misma intoxicación. Eso es lo que yo quiero deslindar, que los pacientes no se pueden manejar todos en la misma forma y que hay un manejo individualizado de cada intoxicación. No sé si tengamos preguntas y me pareció muy, muy agradable la charla. Doc, en su opinión, con su experiencia, ¿cuáles son como las intoxicaciones más frecuentes? Bueno, nosotros acá en Colombia, la intoxicación desde el punto de vista intencional es como la forma más frecuente, ¿no? Pero de los tóxicos, lo que habíamos visto es que, por ejemplo, los organofosforados o los carbamatos, mejor, son de fácil consecución por la gente y se consiguen en las tiendas de los barrios, sobre todo los barrios más pobres. Entonces, depende como del estrato también, pero lo que uno ve es, por ejemplo, que la gente toma carbamatos o toma ese campeón, porque sí, en los barrios pobres. Sin embargo, ese campeón pues es un producto que no tiene registro INVIMA, eso es ilegal, y y, y llegaron como a una especie de acuerdo y le bajaron la cantidad de carbamato al producto y ahora antes se llamaba campeón, todo el mundo se moría cuando tomaba campeón, ahora le dicen subcampeón porque nadie se muere. O sea, después de que lo tratan bien, entonces no se mueren, pero es frecuente esa intoxicación y puede llevar al paciente incluso al fallo respiratorio e incluso a la muerte. Pero ya hemos visto que no es tan tóxico como lo fue en el pasado. Entonces, esa con respecto como a las que uno ve más frecuente en los estratos bajos. Sin embargo, si uno se pone a mirar la estadística, ahora vemos intoxicaciones por muchos productos que son de la casa. Digamos que la abuela toma benzodiazepinas, que toma antidepresivos, etcétera, y estos productos psiquiátricos principalmente, y la gente los usa muchísimo porque asocia que el sueño que producen estos productos podría causar la muerte, y entonces toman de este tipo de productos, ¿no? Sobre todo benzodiazepinas o antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos yo le veo bastante problema porque son difíciles de manejar estas intoxicaciones de antidepresivos tricíclicos por las arritmias cardíacas y la inestabilidad hemodinámica que producen. Entonces también hay que tener como cuidado con eso. Y los ingleses históricamente se han intoxicado con acetaminofén y nosotros parece que nos estamos copiando. Antes no nos intoxicábamos con eso porque el acetaminofén tiene mala fama acá en Colombia, entonces la gente cree que el acetaminofén no sirve para nada ni para matarse. Entonces la gente no tomaba acetaminofén, pero hemos visto que últimamente la gente está tomando acetaminofén en forma más frecuente. El acetaminofén o paracetamol es el tóxico más frecuente en Europa, ¿sí? Como tóxico, porque se consigue libremente, ¿no? Y acá en Colombia, pues muchas cosas se consiguen libremente, pero hemos visto que la gente está usando acetaminofén. También con respecto a lo de el fósforo blanco en la época de Navidad, tal vez yo no sé si ustedes, cuando nos está hablando, ahora nos dijo que ¿cómo se llama? Los totes eran las martinicas. Pues los que vienen en ese papel adhesivo de color azul como turquesa, ese es fósforo blanco, pero se conocen como martinicas, que es el que uno raspa o separa sobre una piedra y gira y explota, ¿sí? Ese es tóxico, bastante tóxico, el fósforo blanco. También viene en tótem, lo que llamaban cebollitas, que son de arrojar al piso y que explotaban, también es tóxico, ese es fósforo blanco también. Este fósforo blanco tiene una particularidad y es que
Bueno, se consigue es en la época de Navidad, y en la época de Navidad también es el momento donde la gente más se intoxica porque no sé qué tiene, porque tal vez falta la abuela, falta el abuelo, falta el papá, etcétera, la mamá, y entonces la gente se embriaga y se quiere matar. Eso hemos visto como históricamente en todas las Navidades, que hay muchas intoxicaciones. Y en las ferias hemos visto la intoxicación por alcohol metílico, ¿no? También aquí hemos visto intoxicaciones por esto. Y también en las discotecas con carácter delictivo les dan mezclas de cosas, mezclas de escopolamina, que es tal vez con de los más usadas de las intoxicaciones con carácter delictivo para robar a las personas. Entonces les dan escopolaminas con benzodiazepinas revueltas, ¿sí? Y roban a las personas. Entonces tal vez ahí están como los tóxicos que más nos causan. La gente del campo, de las áreas rurales, en general son hombres los que se más intoxican, y casi siempre usan productos herbicidas. Y entonces ahí sí es mucho el peligro, porque el paraquat es frecuente, o sea, está en todas las fincas, porque es un producto que usan para matar la maleza de algunos cultivos, y un solo trago de paraquat puede causarle la muerte a una persona, y casi siempre el desenlace es fatal. Y digamos que tiene la gran desventaja de que el uso de oxígeno empeora la situación, y porque causa mayor fibrosis, o la causa de una forma más rápida, pulmonar. Entonces, eso hace que la persona fallezca casi que inexorablemente. La tierra Fuller que nos comentaban no se está consiguiendo en Colombia ahora. Esto no la están produciendo, entonces ese antídoto es de difícil consecución, y no la tenemos, actualmente no la tenemos. Listo, gracias, doctor. Ok, entonces mañana nos vamos a reunir para choque anafiláctico, ¿quedamos? Sí, señor. Sí, señor. Tocan Listo, entonces nos vemos mañana a las 6 para choque anafiláctico, y mañana cuadramos los temas de la siguiente semana, y vamos a ver yo pienso que sí podríamos hacer una reunión o dos, no sé, en el centro de simulación para que usted, me interesa mucho el uso del desfibrilador con ustedes. Entonces, si podríamos hacer algo, agendar unas citas a las 2:30 de la tarde, de 2:30 a 4. Sí, uno de los días de la semana entrante y otro de la siguiente semana, para hacer esta reunión. Como toca fraccionarnos, porque creo que solo reciben 4, entonces nos tocará hacer la misma reunión varias veces. ¿Vale? Listo, doc. Entonces yo le escribo para agendarla. Toca mandar un correo entonces esta semana para hacerlo con tiempo. Gracias. Bueno, muy Listo. amable. Listo. A usted muchas gracias, doctor. Que Hasta luego. siga mejor. Gracias. Muchas gracias, Duda. Hasta luego. A usted, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.